Colores desbordados, rostros asomados, historias que se tejen entre lo real y lo maravilloso imaginario. Títulos que tocan el alma, que se amarran al recuerdo. Personajes venidos de la propia vida, seres impregnados de amor o dolor, de soledades y necesidades, de furias y pesares, presentes en el óleo, el grafito, reseñados en la superficie de la película fotográfica, en las palabras guardadas entre las letras recostadas de los papeles viejos, los cartones y los reversos del lienzo. José Salvador Valero Corredor nació el 9 de marzo de 1903 en el caserío El Colorado, municipio Escuque, hijo de María del Rosario Corredor y Eleuterio Valero, y hermano de María Lourdes, Juan de Dios, Eudora, Luis Beltrán y Aparicia. La vida de Salvador Valero está marcada desde sus inicios por un profundo y permanente dolor, por incontables limitaciones y necesidades económicas. Sin embargo, logró emerger de su mundo de carencias y convertirse en uno de los principales artistas trujillanos. Salvador Valero Corredor fue un extraordinario artista trujillano, nacido en Escuque y fallecido en la ciudad de Valera. Durante su etapa productiva logró desarrollar una obra de impresionantes dimensiones desde cualquier punto de vista. Pudiera decirse que básicamente a través de las tres expresiones o disciplinas artísticas que ejecutó, que fueron la pintura, la fotografía y la escritura, le sirvieron de recurso para él poder transmitirle al mundo y dejar como legado a la sociedad su pensamiento, su manera de ver la vida, de interpretar el compromiso que él tenía con el mundo y con la gente. A él le matan el padre teniendo 3 años. Se lo matan malamente, ¿no? A Eleuterio Valero, se llamaba Eleuterio Valero. Le decían el padre Valero porque era hijo de un sacerdote, cuyo sacerdote investiga a Salvador y logra tener una fotografía de él. La familia de Salvador viene de Timotes, ¿no? Y el padre de Salvador es hijo de ese ministro de la iglesia que él identifica. Entonces consigue la fotografía, le escribe y dice: de resultas que yo, Salvador Valero, soy nieto de cura. Ese ensayo que hace aquí investiga y trae a colación muchas cosas que no se conocían de la niñez de Salvador Valero. Y me refiero a la muerte del padre porque lo impactó muchísimo, ¿no? Impactó muchísimo y su familia quedó desvalida y era presionada por unos terratenientes con los cuales parece que quedó algún compromiso del padre de él, ¿no? Una cosa de esa, y le quitaron una pequeña finca que tenía y fue a vivir a una casa que ahí está en el Colorado todavía. Entonces ese impacto de niño lo convirtió en un hombre retraído. Salvador Valero inició la pasión por el arte a los 11 años y fue adquiriendo un estilo personal con la orientación de los maestros Guillermo Montilla, Ángel María Cuevas y Pedro Colmenares, de quienes aprendió la práctica del óleo. En el año 1934 se muda a Valera y comienza a trabajar como aprendiz de tipografía en el taller de Ángel Sánchez y posteriormente con Valeriano Díez y Riega como caricaturista para el semanario El Anunciador. Es entonces cuando emprende su afición por la fotografía, convirtiéndola junto a la pintura y la escritura en las pasiones de su vida. Creo que la fotografía fue para Salvador, estoy convencida que fue así, fue una gran pasión. Y es quizá la faceta que más se desconoce de él. Y él en el registro fotográfico que se tiene, que es primero numeroso y segundo por demás muy interesante, Salvador Valero demostró el gusto, la pasión, la entrega que tenía sobre todo por el género. La obra de Salvador Valero se sustenta en un profundo pensamiento político y social, ilustrado con imágenes a través de la pintura y la fotografía y con palabras por medio de la escritura. Los temas guardan relación con aspectos que marcaron su vida, con relatos de la tradición oral de la que participó siendo muy niño,
de leyendas y cuentos, que al recuperar dejó como legado del pasado trujillano. Asimismo, son constantes los tópicos de estilo religioso, histórico y tradicional. Por El Salvador tengo mucha información, porque viví cerca de él y además fue mi amigo personal. Fue un hombre muy especial. Bien lo dice que fue ingenuo, pero de ingenuo en realidad pues no tenía nada. Él era un hombre como cualquier otro ser humano que reaccionaba ante las cosas que no le eran convenientes o ante las injusticias sociales, que él fue un gran defensor de derechos, mucha fantasía también, porque habían ciertos personajes ahí que echaban muchos cuentos y él se empapó mucho de las leyendas, las leyendas autóctonas del lugar. Entonces, como tenía una imaginación, una mente muy clara, pues fue captando todas las cosas y las fue arreglando de acuerdo a su arte, a su modo de comprender las cosas. Cuadros que tienen una significación especial en la vida pictórica de Salvador Valero. Eminentemente católico, criado por su mamá. Es decir, se podría decir que es un católico rabioso pero pensante. En este cuadro se revela en él el amor por lo de él, el amor por lo suyo, por lo ancestral. Cuando él pinta aquí, esto se llama El Niño Jesús y la diosa Icaque. El Niño Jesús viene desde el cielo y viene en esa nube allá arriba. Entonces la vestal, la aborigen, le dice: yo tengo mi diosa. Es decir, como no acepto que venga un dios extraño, yo tengo mi diosa. Eso, entre paréntesis, eso fue una explicación que él me dio a mí, y entonces él me decía que lo aborigen, la diosa Icaque, etcétera, no tenían nadie que los defendiera. Entonces que teníamos que ser nosotros los que teníamos que defender todas esas cosas, los aborígenes. La memoria relata que Salvador Valero fue un humilde habitante que vivía de sueños, un crítico fuertemente aferrado a los problemas políticos y sociales de su Venezuela, un defensor de la historia bolivariana y un ser de inmensa sensibilidad, cualidades que le ofrecieron las herramientas para convertirse en defensor de sus ideales. Pueden señalarse como obras magistrales de Salvador Valero, La Mojana, en la que encarna un personaje fantástico de la creencia espiritual, La Mudanza del Encanto, donde representa con una extraordinaria simbología la leyenda de los encantos con duendes, tesoros, serpientes emplumadas y arcoíris con cabeza de caballo, que describen una historia fantástica de la imaginería popular. La mudanza del encanto, porque esa mudanza del encanto encierra una cantidad de leyendas populares del lugar, y él aprovechó de tomar todas esas leyendas y las sintetizó en la mudanza del encanto. Que allí hay una cantidad de cosas que la gente no las observa muy bien, porque no se dan cuenta. Pero allá hay una pila de cosas. Él era un gran admirador de los gallos. Y allí justamente hay unos 3 gallos. Y hay un caballo con una bandera y una cosa proyectándose hacia abajo. Total que hay una mezcla de leyendas allí, pero leyendas populares del lugar. Sí, eso es lo interesante de esa mudanza del encanto. Yo había oído leyendas allí del Colorado. La gente del pasado hablaba mucho de cosas de encanto, de cosas así fantásticas, mágicas y cosas así. Entonces, como él era un gran observador, esas leyendas las tomó y las plasmó en la mudanza del encanto. Destaca igualmente la Inmolación de Hiroshima, pintura de grandes dimensiones físicas,
conceptuales y simbólicas que expresan con insondable crudeza el hecho bélico de 1945, que cambió el curso de la historia y que fue reflejado en esta pintura, con extraordinario criterio universal, acentuado más aún con sus diversas explicaciones y justificaciones. La inmolación de Hiroshima. ¿Qué es la inmolación de Hiroshima? Es la forma como concibe. Hay gente que lo compara con Guernica, el cuadro de Picasso sobre el bombardeo. Es la forma como él se imagina pereciendo centenares y centenares de miles de gente ardidas por el efecto de una bomba atómica, donde inclusive, y valga la redundancia, a Cristo. Pero no solamente es el cuadro, sino que ese cuadro, al decir y al demostrar que hace quien era el propietario del cuadro, que es Antonio Luis Cárdenas Colmeter, ese que fue ministro, si tú lo pones al trasluz, da un efecto cinético. Ese cuadro tiene por detrás un texto en relación al significado del cuadro, y él hace una descripción del cuadro, y es se podría decir, como un gran quejido de la humanidad, ¿no?, hacia lo que significa el uso de la ciencia y la alta tecnología en la promoción de la muerte masiva de seres humanos, ¿no? Y el cuadro trae, en el ángulo superior izquierdo, trae un personaje vestido de monje. Ese es quien acciona el dispositivo en el avión que lanza la bomba. Ese personaje en la izquierda. Y en el ángulo derecho está Truman. J.S. Truman, el presidente de los Estados Unidos, que ordena el lanzamiento de la bomba atómica. Es quizá en la fotografía donde Salvador Valero desbordó su ímpetu de cronista. Cientos de fotos en blanco y negro reproducen hechos, lugares y personajes de su cotidiana Valera. Todos quienes se acercaban a su casa eran capturados por el lente, y él después se divertía haciendo montajes e instalaciones propias de un innovador creativo y fantástico, descubriendo las posibilidades artísticas de esta técnica. La presencia de múltiples imágenes de damas, de niñas, en su cámara fotográfica, y que fueron plasmadas a través de ella, y que donde además se pueden encontrar elementos de gran trascendencia en el estudio de la fotografía, como por ejemplo los fotomontajes, las secuencias de infinitas, pudiera decirse, de poses que se repetían incansablemente entre unas damas y otras, y niñas y otras. Eso era también una manera de él trasladar lo que pintaba a lo que podía la cámara ofrecerle. En un momento dado, para vivir, para sobrevivir, descubrió la fotografía. La cámara esa Kodak grande, ¿no?, lo que llaman el cajón. Ajá. Descubrió eso y consiguió un cajón y se iba por los pueblos a fotografiar a la gente. Imagínate tú que esas obras están catalogadas como entre los mejores retratos de la fotografía venezolana, y los museógrafos que se ocupan de esto les dan un gran valor. La palabra fue para Salvador Valero una herramienta firme y decidida de expresión. Queriendo resguardar su propia historia, escribe la autobiografía y junto a ella un amplio y rico número de textos que comprenden la recopilación de leyendas y cuentos, ensayos, poesía, crónica y una significativa correspondencia dedicada a sus amigos.